Parte uno. Había un silencio espeso en aquel reino, un silencio que no era de calma, sino de temor contenido, como el aire que se detiene antes de la tormenta. Nadie reía en las plazas, nadie entonaba canciones en las tabernas. Los vendedores hablaban bajo, como si temieran que incluso las piedras escucharan. El pueblo entero parecía vivir bajo una sombra invisible que cubría los días y se extendía sobre las noches. Los ancianos solían decir que nunca antes se había sentido una opresión semejante. Recordaban tiempos de guerras, de hambre, de pestes, pero aquello era distinto. Esto era más sutil, más perverso, un miedo que se respiraba, que se filtraba en las casas y se instalaba junto al fuego como un huésped indeseado. Nadie sabía cuándo comenzó realmente, pero todos sabían la causa, la reina. La llamaban soberana con voz temblorosa, evitando pronunciar su nombre en público, como si el sonido mismo pudiera atraer su mirada. Decían que sus ojos no eran sólo oscuros, sino que guardaban un brillo glacial, como el reflejo de la luna sobre un cuchillo, una mirada que podía detener una conversación en seco, que podía hacer que un corazón se encogiera de inmediato. Quien la había visto de cerca aseguraba que jamás olvidaba el modo en que sus labios se curvaban en una sonrisa helada, una sonrisa que no prometía amistad, sino condena. El palacio, elevado en lo alto de la colina, parecía más una fortaleza que un hogar. Sus muros, ennegrecidos por el tiempo y la humedad, miraban hacia abajo como centinelas mudos. Por la noche se iluminaba con antorchas que parecían brasas en la garganta de un monstruo dormido. Desde allí, la reina gobernaba con una presencia que jamás se relajaba, y aunque rara vez se mostraba al pueblo, su sombra alcanzaba hasta el último rincón de la aldea más lejana. El pueblo apenas conocía fragmentos de su historia. Había llegado al trono de manera abrupta tras la muerte inesperada del rey, y desde entonces nada había sido igual. Pero esa es otra parte de la narración. Lo que todos sabían, lo que todos sentían en la piel, era que ella no necesitaba alzar la voz ni blandir una espada. Su poder estaba en el miedo, y el miedo, como un veneno lento, impregnaba cada gesto, cada palabra, cada pensamiento. En las noches más calladas, cuando los perros no ladraban y las campanas permanecían mudas, alguien murmuraba que en verdad el reino no pertenecía a los hombres ni a los dioses, sino a sus silencios. Y en ese silencio la reina reinaba absoluta, invisible y presente al mismo tiempo, como una pesadilla que uno no logra sacudirse al despertar. El aire parecía más frío cada vez que se recordaba su nombre, y aunque no se pronunciara en voz alta, estaba allí, palpitando en las conciencias de todos. Era un reinado de sombras, y apenas estábamos en el comienzo de la historia. Parte 2. El día en que el rey murió, el reino entero se sumió en un estupor del que jamás se recuperaría. No hubo campanas, no hubo cortejos solemnes, no hubo lágrimas públicas, solo un anuncio breve, leído por un heraldo en la plaza principal, mientras el pueblo contenía el aliento. El rey ha partido, el trono será ocupado por su legítima esposa. Las palabras parecían flotar en el aire helado, y la multitud, en lugar de murmurar o gritar, guardó un silencio que parecía un juramento colectivo.
La muerte fue súbita, tan repentina que nadie creyó en la versión oficial. Se dijo que había sido un mal repentino del corazón, pero los rumores se esparcieron como humo entre los corredores del palacio, que la copa de vino había tenido un sabor extraño, que los labios del rey se tornaron azules antes de caer desplomado, que nadie pudo acercarse a tiempo para socorrerlo. Nadie se atrevió a nombrar el envenenamiento en voz alta, pero la sospecha ardía en cada mente. Y en el centro de esas sospechas estaba ella. La reina apareció en público al día siguiente. Vestía de negro absoluto, con un velo que le cubría el rostro, aunque sus ojos permanecían descubiertos. La multitud la miraba con expectación, buscando en sus gestos un indicio de dolor, un temblor humano. Pero no lo hubo. Su voz sonó firme, clara, como un golpe metálico contra la piedra. El rey descansa, yo gobernaré en su lugar, como él hubiera querido. Nadie osó replicar, aunque todos sabían que esas palabras no eran sino su propia sentencia. Los nobles, que habían esperado ser convocados para discutir la sucesión, se encontraron desplazados de un plumazo. No hubo consejo, no hubo debate, solo la imposición de su voluntad. Se murmuraba que en las cámaras privadas algunos de ellos intentaron resistirse, pero pronto comprendieron la magnitud del peligro, porque uno a uno los más audaces comenzaron a desaparecer. Un duque que no regresó de un viaje de caza, una condesa cuyo carruaje jamás llegó a destino, un joven caballero hallado muerto en su biblioteca, y en todos los casos el palacio se mantenía en un silencio de mármol, como si nada hubiera ocurrido. El ascenso de la reina no fue acompañado por celebraciones, sino por un temor más denso que nunca. El pueblo evitaba mirar hacia las ventanas del castillo, como si los ojos de la soberana pudieran atravesar la distancia y alcanzarles en sus casas. El aire estaba cargado de presentimientos, de la certeza de que aquel reinado no sería recordado por su prosperidad, sino por su oscuridad. Y así, entre sospechas jamás confirmadas, entre muertes envueltas en secreto y juramentos quebrados en la penumbra, comenzó verdaderamente el reinado de la mujer que no necesitó coronas de oro ni ejércitos incontables para dominar, solo el miedo. Y ese miedo, desde aquel instante, se volvió la verdadera moneda del reino. Parte 3. Al inicio, el Consejo de Nobles había respirado con alivio. La tradición dictaba que, tras la muerte de un rey, la reina debía compartir el poder con ellos, equilibrando su voz con las de los grandes linajes que habían tejido el reino durante generaciones. Era un pacto tácito, un muro de seguridad que evitaba que un solo corazón, por ambición o locura, arrastrara a todos hacia la ruina. Y durante las primeras semanas muchos creyeron que ella se plegaría a esa costumbre, que gobernaría como un rostro sereno mientras el consejo manejaba las riendas. Pero la reina no estaba hecha para ser una figura decorativa. La primera señal llegó en una reunión celebrada en el Salón de Piedra, donde las antorchas arrojaban sombras torcidas sobre los tapices antiguos. El marqués de Eslavia intentó tomar la palabra para proponer una serie de medidas de control, pero apenas comenzó a hablar, la reina levantó una mano enguantada. El silencio se hizo tan rápido y absoluto
que hasta las brasas en las chimeneas parecieron apagarse. Sus palabras fueron pocas, casi un susurro. El trono no se comparte, el reino no se fragmenta. Desde hoy, la obediencia no es un favor, es un deber. Los nobles se miraron entre sí con desconcierto, pero nadie se atrevió a discutir. Sin embargo, en los días que siguieron, surgieron las primeras resistencias. El conde de Arval intentó reunir discretamente a algunos aliados, buscando frenar aquel gesto de autoritarismo. 3 noches después, su palacio fue encontrado vacío, los sirvientes desaparecidos, las puertas abiertas, las habitaciones revueltas, como si un viento de tormenta hubiera barrido cada rincón. Nadie volvió a ver al conde, ni a su familia, ni a ninguno de los que participaron en aquella reunión secreta. Uno tras otro, los que insinuaban dudas desaparecían de formas tan sutiles como escalofriantes. Algunos partían a viajes imprevistos de los que jamás regresaban. Otros eran hallados muertos en circunstancias naturales, aunque demasiados corazones se detenían en plena juventud como para creer en la casualidad. Pronto, el consejo se redujo a un grupo de rostros rígidos, obligados a asentir ante cada palabra de la reina, mientras en sus ojos brillaba el reflejo del miedo. La corte, que antes rebosaba de intrigas, fiestas y rivalidades, comenzó a vaciarse de toda alegría. Los banquetes se volvieron ceremonias tensas, donde nadie alzaba la voz más de lo necesario. El vino sabía a ceniza, la música sonaba apagada, hasta las risas parecían sospechosas, como si cada carcajada pudiera convertirse en una soga alrededor del cuello. Así, el pacto quedó roto. La reina había tomado lo que por costumbre pertenecía a muchos y lo había convertido en dominio absoluto. El consejo ya no era un organismo de poder, sino un escenario donde ella desplegaba su autoridad. Y en cada rincón del palacio, en cada pasillo y cada sala, se murmuraba que no existía salvación para aquel que dudara de su mando. El miedo dejó de ser solo un rumor, se convirtió en la ley más sólida del reino, y en ese nuevo orden las sombras eran más fuertes que las espadas. Parte 4. En los pasillos del palacio, el aire comenzó a cargarse con una electricidad invisible, una tensión que hacía que hasta el roce de los vestidos contra el suelo pareciera un estrépito demasiado arriesgado. Los sirvientes caminaban cabizbajos, sin levantar los ojos, como si la piedra misma de las paredes pudiera delatarles. Nadie confiaba en nadie. Cada palabra pronunciada se transformaba en un eco traicionero que podía ser repetido en el oído equivocado. Se decía que la reina tenía oídos en todas partes. Un gesto malinterpretado, un comentario lanzado en voz baja durante la cena, podían ser suficientes para condenar a un hombre. Nadie sabía quién llevaba las noticias a los aposentos de la soberana, pero la certeza de que alguien lo hacía corroía las entrañas de todos. El miedo era tan absoluto que incluso los niños de la servidumbre aprendieron a callar, aprendieron a reprimir sus juegos y sus risas, como si supieran que cualquier sonido podía ser fatal. Los cortesanos vivían bajo un régimen de sospechas cruzadas. Amistades de años se quebraban de un día para otro,
pues cada uno temía que el otro fuera un informante secreto. Era común que alguien hablara con entusiasmo de un proyecto o de una alianza en la tarde y que al amanecer siguiente desapareciera sin dejar rastro. El palacio, antaño un centro de intrigas políticas, pero también de refinamiento y arte, se había convertido en una prisión de lujo donde nadie dormía tranquilo. Los sirvientes comenzaron a relatar, a media voz, extraños sucesos, cartas desaparecidas de escritorios cerrados con llave, conversaciones privadas repetidas luego, en presencia de la reina palabra por palabra, sueños confesados en confianza que más tarde se convertían en acusaciones formales. Se extendió la creencia de que la soberana poseía una red invisible, hecha no de hilos, sino de mentes quebradas por el terror. Cualquiera podía ser el delator, incluso aquel en quien más se confiaba. A medida que la paranoia se extendía, el palacio perdió su alma. Los jardines, antes colmados de risas y paseos, se convirtieron en terrenos desiertos, donde sólo el viento se atrevía a recorrer los senderos. Los músicos, temerosos de entonar melodías que pudieran parecer demasiado alegres, dejaron de tocar. Los pintores y poetas callaron, porque hasta el arte podía interpretarse como una crítica disfrazada. La corte entera parecía haberse hundido en una penumbra donde el único sonido constante era el de los pasos de los guardias, resonando como un tambor de advertencia. Y en medio de aquel ambiente sofocante, la figura de la reina se volvió aún más impenetrable. No necesitaba gritar, no necesitaba castigar en público, bastaba con la sospecha de que ella sabía, bastaba con la sensación de que todo lo que se hacía y se decía estaba siendo observado. Los susurros crecieron como maleza venenosa. Algunos aseguraban que podía escuchar lo que no se pronunciaba, que incluso el silencio hablaba en su presencia. Así, la corte dejó de ser un lugar de poder compartido para convertirse en un teatro de máscaras, donde cada sonrisa escondía temor y cada saludo podía ser la antesala de una sentencia. En ese mundo de sombras, el único rostro que permanecía inmutable era el suyo, el de una reina que parecía alimentarse de aquel silencio absoluto, como si cada secreto robado, cada palabra sofocada, le otorgara más fuerza. Parte 5. En el corazón más oscuro de la fortaleza, allí donde los corredores se volvían más estrechos y el aire más denso, se hallaba la cámara privada de la reina. Ninguno de los Cortesa, parte 6. El consejero más cercano a la reina había sido, durante mucho tiempo, un hombre de rostro severo y palabras medidas. Nadie conocía su verdadero nombre, pues en la corte lo llamaban simplemente el confidente. Se decía que había acompañado al rey en sus campañas y que, tras la muerte de éste, había jurado lealtad absoluta a la soberana. Su voz era la única que la reina escuchaba en privado, y muchos lo consideraban el único capaz de moderar sus decisiones. Para algunos era un sabio, para otros una sombra peligrosa que conocía demasiado. Una noche, sin embargo, el palacio amaneció con un anuncio desconcertante. El confidente había sido acusado de conspirar contra la corona. La noticia cayó como un rayo sobre todos, porque si alguien parecía inquebrantablemente fiel, era él.
El proceso fue breve y se celebró en el gran salón, donde los nobles y cortesanos fueron convocados sin opción de excusa. Allí, la reina apareció envuelta en un vestido oscuro, con el rostro inexpresivo, mientras el acusado permanecía de pie frente a ella, sin cadenas, pero con la dignidad de un hombre que ya conocía su destino. Los cargos fueron leídos en voz alta. Reuniones secretas, correspondencia cifrada, planes para derrocar a la soberana. Nadie presentó pruebas concretas, solo palabras, y aun así el peso de la acusación era irrefutable. El confidente no negó ni aceptó nada. Su silencio se volvió aún más inquietante que cualquier grito de defensa. Algunos cortesanos afirmaron después que, en un momento, sus ojos se encontraron con los de la reina, y que en aquella mirada se reconocía no la traición, sino una especie de pacto roto, un acuerdo íntimo del que nadie más tenía noticia. El juicio concluyó en pocas horas. La reina no levantó la voz, simplemente pronunció una sentencia que cayó como plomo. Quien rompe la confianza, rompe el alma del reino, y no puede haber perdón. Nadie se atrevió a preguntar qué castigo sería aplicado, porque al amanecer siguiente el confidente ya no estaba. Su nombre fue borrado de todos los registros, sus retratos retirados de las paredes, sus pertenencias quemadas en silencio. Era como si nunca hubiera existido. El impacto fue devastador. Si un hombre tan cercano, tan indispensable, podía ser acusado de conspiración y desvanecerse en un instante, entonces cualquiera podía ser señalado. El mensaje era claro. La reina no tenía amigos, solo instrumentos, y cuando dejaban de servir, se convertían en amenazas. El poder absoluto se afianzaba no en la lealtad, sino en la sospecha perpetua. El pueblo escuchó los rumores con un miedo aún más profundo. Algunos decían que el confidente había sabido demasiado del espejo negro y que había osado cuestionar su influencia. Otros aseguraban que simplemente había sido sacrificado para demostrar que la reina no dudaba en destruir incluso a quienes estaban más cerca de ella. Nadie supo la verdad, y esa incertidumbre era en sí misma otra arma de terror. Desde aquel día, la corte comprendió que la fidelidad no ofrecía protección alguna. El reinado había entrado en una fase más oscura, una etapa en la que no existía línea entre la verdad y la mentira, en la que la reina podía transformar a su aliado más íntimo en enemigo mortal con solo un gesto. El sacrificio del confidente se convirtió en la advertencia más clara. Bajo su sombra nadie estaba a salvo. Parte 7. Tras la desaparición del confidente, la nobleza entera comprendió que el trono ya no se sustentaba en acuerdos ni en leyes no escritas, sino en el terror que la reina había tejido con paciencia. El reino comenzó a fragmentarse de manera silenciosa. Había quienes intentaban mantenerse cerca de ella, adulando cada palabra y buscando en sus gestos alguna señal de clemencia, y había quienes empezaban a reunirse en secreto, apostando por la conspiración como única salida. Pero toda conspiración era ahogada antes de germinar, como si una voz invisible susurrara a la reina lo que cada uno pensaba. Los movimientos quedaban al descubierto en cuestión de horas. La justicia, que antes se impartía en las plazas con claridad de leyes y testigos,
se convirtió en un espectáculo ambiguo, diseñado no para demostrar culpabilidad, sino para alimentar el miedo. Los juicios eran celebrados en el gran salón, convertido en un teatro de sombras. La reina presidía desde lo alto, bajo un dosel negro, mientras el acusado se erguía en el centro, rodeado de nobles, soldados y sirvientes. No se presentaban pruebas, solo palabras dichas con solemnidad, acusaciones envueltas en insinuaciones imposibles de comprobar. Se hablaba de miradas sospechosas, de frases sueltas, de reuniones no confirmadas, y lo más perturbador era que nadie osaba defender al acusado. Hacerlo equivalía a condenarse a sí mismo. El pueblo, obligado a presenciar algunos de estos juicios, miraba con ojos desorbitados el destino de sus señores. La multitud no gritaba, no se rebelaba, solo contemplaba en un silencio denso, como si todos hubieran perdido la capacidad de reaccionar. Era una justicia convertida en teatro, donde cada sentencia era ya conocida de antemano. El veredicto era siempre el mismo: traición, y la consecuencia invariable: desaparición. Los rumores corrían más rápido que las campanas: casas de nobles vacías, familias enteras que abandonaban en la noche sus palacios para no volver jamás, tierras que quedaban sin dueño y eran reclamadas por la corona. El reino se iba despoblando de figuras antiguas, de voces influyentes, hasta que lo único que quedaba eran rostros pálidos y obedientes que se inclinaban con sumisión ante la soberana. Mientras tanto, la reina parecía cada vez más distante, como si habitara un plano distinto al de los mortales. No mostraba ira ni alegría en aquellos juicios, solo una calma implacable, como quien contempla un tablero de ajedrez en el que cada pieza es prescindible. Algunos comenzaron a creer que ya no era ella quien gobernaba, sino algo más profundo, oscuro, que se reflejaba en sus ojos. El reino quedó dividido entre los que huían, los que desaparecían y los que fingían obediencia. Pero en todos, nobles o campesinos, una certeza comenzó a crecer. La reina no buscaba gobernar con justicia ni con leyes, sino sostener el miedo como la única columna de su poder. Y el miedo, en su forma más pura, ya no se limitaba a las acciones visibles, sino que se alimentaba de la duda, de la sospecha constante, del terror de no saber si al despertar la propia casa seguiría en pie. Así, poco a poco, la justicia se desmoronó y fue reemplazada por un espectáculo cruel, donde lo único que realmente se juzgaba era la capacidad de cada alma para soportar el peso del silencio. Y en ese silencio, la reina reinaba más firme que nunca. Parte 8. El invierno trajo consigo un visitante inesperado. Llegó al palacio con una escolta discreta, portando los emblemas de un reino extranjero cuyos colores hacía años no se veían en esas tierras. Nadie sabía con certeza qué lo había traído, pero su entrada fue recibida con un silencio aún más profundo que el habitual. Los criados lo observaban con ojos cautelosos, como si presintieran que aquel hombre no regresaría a su patria. El emisario, alto y de porte solemne, solicitó audiencia con la reina. Sus cartas de acreditación eran impecables, sus modales refinados, pero en su mirada había una sombra que no lograba ocultar.
fue recibido en la Sala de los Espejos, una estancia cuyo nombre se debía a los muros bruñidos, donde las antorchas parecían multiplicar las figuras. Allí, frente al trono, inclinó la cabeza y pronunció palabras que retumbaron en la memoria de todos los presentes. Dijo que venía en nombre de su soberano para advertir a la reina. Un gobierno basado únicamente en el miedo era un edificio sin cimientos, destinado a derrumbarse sobre sí mismo. Le habló de la historia de otros reinos que habían caído bajo tiranías semejantes, de cómo la desconfianza desgarra primero a la corte, luego a la nobleza y finalmente al pueblo entero, hasta dejar solo ruinas. Su tono no fue insolente, sino firme, como el de quien ofrece una advertencia antes de la catástrofe. La reina lo escuchó en silencio, no interrumpió, no mostró gesto alguno. Solo al final de aquel discurso sus labios se curvaron en una sonrisa leve, helada, que hizo temblar el aire. Agradeció sus palabras, lo colmó de cortesías y ordenó que se le diera alojamiento digno de su rango. El emisario se retiró convencido de haber cumplido con su deber, aunque inquieto por la ausencia de reacción en su interlocutora. Esa misma noche, sin embargo, su rastro se desvaneció. Los guardias aseguraron que nunca llegó a sus aposentos. Su escolta fue hallada dispersa, algunos confundidos, otros desaparecidos. Nadie supo explicar cómo un extranjero tan visible había podido disolverse en la nada. Las puertas del palacio permanecieron cerradas, las torres vigiladas, y aun así el emisario nunca volvió a ser visto. Al amanecer, la reina convocó a los nobles y declaró que el visitante había partido apresuradamente, llamado de vuelta por su rey. Nadie se atrevió a preguntar nada. La versión oficial fue aceptada en silencio, aunque todos comprendieron la verdad. Aquel hombre había cometido el error de nombrar en voz alta lo que todos temían pensar. El mensaje quedó grabado en la conciencia de la corte. Si un emisario extranjero, protegido por su título y sus emblemas, podía desaparecer sin dejar huella, entonces nadie estaba a salvo, ni siquiera bajo el amparo de reyes lejanos. El palacio, que ya era un lugar de susurros y sospechas, se convirtió desde ese momento en un recinto donde hasta los visitantes desaparecían en el aire, y el rumor del emisario perdido no tardó en recorrer las aldeas. El pueblo entendió que no había muro ni frontera que pudiera protegerlos de la voluntad de su soberana. La reina había demostrado que podía silenciar no solo a su gente, sino también a aquellos que venían de fuera. El reino quedaba así aislado, encerrado en un círculo de miedo sin escape, como si los mismos muros del palacio se hubieran extendido para aprisionar a todos en una jaula de silencio. Parte 9. La noche del gran banquete llegó en pleno verano, cuando los campos del reino deberían haber estado repletos de cosechas y música campesina. Sin embargo, lo que dominaba era el silencio. En el palacio, la reina había ordenado preparar un festín en honor a la unidad de la corte. Los salones fueron adornados con tapices oscuros y candelabros pesados, cuyas velas se consumían lentamente, proyectando sombras alargadas en las paredes. Los invitados llegaron uno a uno, con sonrisas forzadas y corazones tensos,
conscientes de que cada paso en aquel salón podía ser un paso hacia la condena. El aire estaba impregnado del aroma de carnes asadas, especias dulces y vino fuerte, pero el ambiente carecía de alegría. La música de los laúdes sonaba apagada, como si los músicos temieran despertar algo oculto. Las conversaciones eran cautelosas, cada palabra medida, cada gesto vigilado. La reina ocupaba el centro del banquete, en un sitial elevado, su silueta destacando bajo un dosel de terciopelo negro. Cuando las copas se alzaron para brindar, la soberana se puso de pie. Su voz no necesitó elevarse. La calma con que habló se impuso como un filo invisible que cortó las conversaciones al instante. Comenzó hablando de la fidelidad, de la importancia de la lealtad en tiempos de incertidumbre. Luego, sin cambiar el tono, empezó a revelar los secretos de aquellos que estaban presentes. Nombró al conde de Virel, acusándolo de planear huir del reino con su familia. Describió la conversación que había tenido con su esposa en la intimidad de su alcoba, mencionando palabras que jamás debieron salir de esas paredes. Señaló a la marquesa de Draven, recordando cartas que ella había escrito en la penumbra, mensajes que nunca llegaron a destino porque alguien los había interceptado. Incluso relató un juramento pronunciado por un caballero en sueños, un juramento de rebelión que nadie más había oído. Los rostros de los acusados palidecieron. El salón entero quedó sumido en un silencio helado. Nadie entendía cómo la reina podía conocer detalles tan íntimos, tan imposibles de descubrir. Un murmullo apenas audible recorrió las filas de invitados. El espejo, solo el espejo podía haberle susurrado esas verdades ocultas. Algunos intentaron defenderse, pero las palabras se ahogaban en la garganta. La reina no gritaba, no señalaba con ira, sonreía con una serenidad gélida, como si todo aquello fuera un juego del que sólo ella conocía las reglas. He escuchado lo que pensáis cuando calláis, dijo finalmente, y sus palabras retumbaron como un trueno en el corazón de cada asistente. Nadie fue arrestado esa noche, nadie fue llevado a calabozos, ni se proclamaron castigos inmediatos. Fue peor. La reina se limitó a volver a sentarse y levantar su copa, ordenando que la música continuara y que la comida siguiera sirviéndose. Aquella indiferencia era más aterradora que cualquier sentencia. Los acusados permanecieron en sus asientos, temblando, sabiendo que cada instante de su existencia, desde aquel momento, era un regalo prestado que podía ser retirado sin aviso. Al amanecer, el banquete terminó, pero el reino entero había cambiado. Los nobles comprendieron que no había pensamiento oculto que escapara al dominio de la reina. La sospecha se transformó en pánico y la lealtad dejó de ser una elección. Se volvió un instinto de supervivencia, porque a partir de esa noche, cada uno de ellos supo que su mente estaba expuesta, desnuda, atrapada bajo la mirada insondable de la soberana, y nadie podía huir de aquello, ni siquiera en sueños. Parte 10. El banquete se convirtió en una herida abierta que nunca cerró. A partir de esa noche, el reino entero se hundió en un estado de inquietud perpetua. Las familias nobles comenzaron a abandonar sus tierras en secreto, huyendo hacia reinos lejanos donde la sombra de la reina no pudiera alcanzarlos.
No hubo caravanas ostentosas ni despedidas públicas. Eran fugas silenciosas, con carruajes cubiertos en la penumbra y cofres enterrados apresuradamente para no dejar rastro. Las mansiones quedaron vacías, sus ventanas tapiadas, sus jardines invadidos por la maleza. El mapa del poder se fue despoblando hasta que solo permanecieron quienes no tenían a dónde ir o quienes estaban demasiado aterrados para huir. Los que se quedaron lo hicieron en un estado de vigilancia constante. No hablaban, no reían, no confiaban en sus propios hijos. El miedo había perforado los hogares hasta la médula. Un susurro en una habitación podía convertirse en sentencia. Una mirada desviada en un banquete podía sellar el destino de una familia entera. Las noches se volvieron eternas y el silencio de las calles vacías era más insoportable que cualquier griterío. Fue entonces cuando los rumores alcanzaron una forma más oscura. Decían que la reina ya no gobernaba a los hombres, sino que se alimentaba del miedo de todos ellos, que necesitaba del pánico colectivo como otros necesitan del aire o del pan. Se murmuraba que cada desaparición, cada confesión arrancada en la penumbra, no era sólo un acto de poder, sino una ofrenda que fortalecía a la soberana. El pueblo empezó a creer que cuanto más temían, más poderosa se volvía. Las plazas, antaño llenas de comercio y de pregones, se transformaron en espacios desiertos donde el eco de los pasos resonaba como un crimen. Las campanas de las iglesias apenas se atrevían a sonar, y cuando lo hacían, era con un tañido sordo que parecía más un lamento que una llamada. Incluso la naturaleza pareció plegarse a aquel dominio. Los pájaros abandonaron los jardines del palacio y los perros guardaban silencio en las noches, como si también ellos sintieran el peso de esa presencia invisible. En medio de esta desolación comenzaron a surgir historias aún más inquietantes. Algunos decían que la reina caminaba sola por los pasillos del palacio en la madrugada, hablando con alguien que no estaba allí. Otros aseguraban haberla visto mirarse en el espejo negro y reír en un tono bajo, como si compartiera un secreto con una presencia oculta. Lo cierto es que cada nuevo rumor añadía un velo más de terror al rostro de la soberana, hasta convertirla en algo que ya no parecía del todo humano. El pueblo vivía en una espera angustiosa, convencido de que la reina preparaba algo más. No bastaba con el dominio, no bastaba con la obediencia, parecía necesitar que cada rincón del reino quedara sumido en el vacío, que el miedo fuera tan absoluto que no quedara ni un solo rincón donde refugiarse. Y así las aldeas se convirtieron en desiertos de susurros, y las ciudades en mausoleos donde los vivos vagaban como sombras, atrapados en un silencio que ya no era de respeto, sino de puro terror. La reina, por su parte, se mostraba cada vez menos en público. Cuando lo hacía, su sola presencia bastaba para helar la sangre. Era como si se hubiera convertido en la encarnación misma del miedo, y el reino entero no fuera ya un conjunto de tierras y vasallos, sino un vasto altar en el que se sacrificaba día tras día la paz del alma de cada habitante. Parte 11. La rebelión no nació con gritos ni con espadas desenvainadas. No hubo proclamas ni estandartes desplegados en las plazas.
surgió, más bien, de un silencio distinto, un silencio que no era de sumisión, sino de ausencia calculada. Fue el murmullo contenido de quienes ya no soportaban el peso de vivir con la certeza de que cada pensamiento podía ser observado. Nadie lo organizó abiertamente, pero todos comprendieron que había llegado el momento de actuar. Las señales comenzaron a aparecer de manera imperceptible. Una mañana, las campanas de la ciudad principal no sonaron. Nadie se atrevió a preguntar por qué, pero el silencio que reemplazó su tañido resonó como un desafío. Los mercados, que aún conservaban un leve murmullo de vida, cerraron sus puestos con las persianas bajas. Las calles, habitualmente recorridas por soldados y patrullas, se vaciaron de pronto, como si el reino entero hubiera decidido desaparecer a la misma hora. Cuando la reina descendió de sus aposentos aquel día, encontró un palacio que parecía intacto, pero que estaba vacío de voces. Los criados habían abandonado sus puestos. Las doncellas no acudieron a preparar la mesa. Los consejeros no se presentaron en la sala del consejo. El eco de sus pasos en los pasillos era el único sonido que se escuchaba. En los pueblos, la rebelión adoptó la misma forma, un abandono silencioso. Los habitantes cerraron puertas y ventanas, ocultando sus rostros tras maderas y cortinas. No hubo tumulto ni enfrentamiento, simplemente un vacío absoluto que dejaba a la reina frente a un escenario deshabitado. Era como si el reino entero hubiera decidido retirarle el alimento que ella más necesitaba, el miedo visible, palpable, que hasta entonces la había fortalecido. Los rumores cuentan que aquella jornada la soberana recorrió los corredores del palacio con una inquietud que jamás antes había mostrado. Buscó a los soldados, pero sus puestos estaban vacíos. Llamó a sus damas, pero ninguna respondió. Se dirigió al gran salón, y allí no encontró más que el reflejo de su propia figura en las paredes bruñidas. Nadie estaba dispuesto a enfrentarse a ella, pero tampoco quedaba ya nadie que se inclinara a sus pies. La rebelión no fue un estallido, sino una evaporación. No hubo necesidad de batallas, porque el poder absoluto de la reina había dependido siempre de la obediencia de los demás, y cuando esa obediencia se desintegró, quedó sola, prisionera de su propio palacio, rodeada de muros que ya no protegían, sino que encerraban. Se dice que esa noche la reina encendió todas las antorchas de la fortaleza, como si temiera a la oscuridad que avanzaba desde fuera. Algunos aseguran haber visto su silueta recortada contra las ventanas, caminando de un lado a otro con pasos rápidos, buscando señales de un pueblo que ya no respondía. El reino entero, en un pacto no pronunciado, había decidido callar, y ese silencio, por primera vez, no le obedecía, la desafiaba. Así comenzó el derrumbe, no con un rugido, sino con un vacío, porque un poder que se sostiene en el miedo no soporta la indiferencia. Y aquella noche, la reina descubrió que estaba rodeada de un silencio que ya no le pertenecía. Parte 12. El destino de la reina quedó envuelto en un misterio tan espeso como la sombra que había proyectado sobre su pueblo. Nadie pudo afirmar con certeza qué ocurrió en los días posteriores a aquel vacío absoluto. Unos decían que había huido en secreto,
disfrazada, atravesando los pasillos ocultos del palacio que sólo ella conocía. Otros aseguraban que había sido encontrada frente al espejo negro, con la mirada fija en su superficie oscura, como si hubiera sido absorbida en su interior. Y había quienes juraban que aún seguía allí dentro, no como carne y hueso, sino como una voz atrapada en el cristal, condenada a escuchar los pensamientos de todos los que se acercaran. El palacio fue hallado desierto por los pocos que se atrevieron a entrar semanas más tarde. Los banquetes a medio servir se habían pudrido en las mesas, las antorchas se habían consumido hasta convertirse en carbón frío, y las estancias estaban cubiertas de polvo, como si el tiempo hubiera corrido demasiado rápido en aquel lugar. Solo el espejo permanecía intacto, erguido en la cámara privada de la reina, sin una sola grieta, reflejando no los rostros de los que osaban mirarlo, sino un vacío interminable que parecía respirar. El reino, liberado de la sombra de su soberana, no celebró con júbilo. No hubo fiestas ni proclamas de victoria. La gente salió lentamente de sus casas, temerosa aún, como si temieran que todo fuera una ilusión, una trampa, un nuevo teatro de la reina. Las campanas repicaron por primera vez en meses, pero el sonido fue más solemne que alegre, como si anunciaran no la vida, sino la advertencia de que aquello no debía repetirse jamás. Con el tiempo, la historia de la reina se convirtió en una lección sombría, transmitida en susurros de generación en generación. Se contaba que su reinado había demostrado una verdad inquebrantable. El poder basado en el miedo nunca descansa, siempre necesita más, devora hasta a quienes lo ejercen y termina devorándose a sí mismo. Su recuerdo no fue de grandeza, sino de advertencia. Incluso siglos después, los viajeros que pasaban frente al palacio abandonado decían que en las noches sin luna podía escucharse un murmullo, como un eco lejano que parecía surgir desde el espejo. Algunos afirmaban que era la voz de la reina, repitiendo eternamente los secretos que había arrancado a su pueblo. Otros evitaban siquiera acercarse, convencidos de que bastaba una mirada para quedar atrapado en aquella superficie oscura. Lo cierto es que nadie volvió a ver a la soberana. Su figura desapareció como desaparecen los fantasmas, dejando tras de sí un reino marcado por el recuerdo del terror. Y aunque el pueblo reconstruyó su vida, nunca olvidó que la calma puede romperse cuando el miedo se convierte en ley. La historia de la reina que gobernó con puro miedo permaneció como una advertencia viva, que ningún poder que se alimente de la sombra puede perdurar bajo la luz del tiempo. Así terminó su reinado, no con una espada ni con un incendio, sino con un silencio más poderoso que todo su terror. Y sin embargo, cada vez que el viento sopla entre las ruinas del palacio, ese silencio todavía parece susurrar su nombre